Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues ahora tenemos a una banda que se llama Batang, la canción Look in Your Eyes. Haiki patrocina la reacción. Eso Así me da que, miedo, ¿eh? Que miren en mis ojos. sí, 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 dependiendo de cómo te miren, Claro, pues claro. no es lo mismo que te mire el vecino que te mire Pennywise, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Am I the only one to blame? When people always shake for pain, but everything falls on mine. So back again. Am I the only one who cries? Madre de Dios. Oye, le hace falta un micro a este hombre, ¿eh? La agita. Digo, ya te queda espacio ahí para alguno más, ¿eh? ¿Eso qué es? Madre de Dios, ¿cuántos micros ¿Te necesita este hombre? te acuerdas de este hombre, no? Sí, 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 ahora sí, El ahora sí. beatboxer ruso, que Pero, no me pero- acuerdo de qué pero canción era. no me acordaba de él hasta que ha empezado a cantar. Digo, este es el de la otra vez. Pero qué barbaridad. Ostras. Es alucinante, ¿eh? Yo sigo pensando que los beatboxers, vamos, pueden hacer lo que ellos quieran. Buah. Muy- Con Es- tener algún micro ahí, suficiente. Sí, sí, no sé cuántos ritmos es capaz de hacer. Am, bueno, se supone que la canción la ha escrito él y trata un poquito así, de la culpa, de la responsabilidad personal, el sufrimiento emocional, del aislamiento y de una conexión profunda a través de la mirada, ¿vale? Pero bueno, eso yo creo que es que le pasan todo ese tipo de cosas chungas y lo que necesita es conectar con alguien, entiendo yo, ¿no? Em, también, también cuando miras de verdad a alguien a los ojos, pues se expone la vulnerabilidad, la sinceridad, bueno, el tema emocional, ¿no? Queda muy al descubierto. Así que, Ujú. bueno, bien. Técnicamente es una locura lo que está haciendo. Es alucinante. Yo Yo es no que sé. de verdad que lo que hacen estos chicos y estas chicas, porque también Sí, sí, sí. hay chicas haciendo beatbox, y es que es alucinante. Es que yo no sé cómo pueden hacer tantas cosas a la vez. Sí, es que a mí me parece interesante cómo este hombre, este beatboxer, no sé si se dice así, eh, puede reforzar además con todos los efectos que hace con la voz, ese sentimiento que está transmitiendo, ¿no? Y claro, la letra gana peso con tal y como lo está haciendo. Em, claro, es que solamente la base rítmica me alucina, me alucina. Lo de la guitarra que hace para que suene así que suena con distorsión, guitarra con distorsión. Yo creo que para eso es tantos micros que creo que algún micro que otro irá con algún tipo de efecto sonoro para que cuando
Estoy Escúchame, haciendo determinados efectos. También, esto que ha hecho de la guitarra, sí, hay un vídeo por ahí circulando de Michael Winslow, ¿sabes quién es? sí, De Loca Academia Policía, ¿eh? ya, pero tiene un pedal de distorsión. Eso no lo has ¿Cómo visto, que tiene ¿no? un pedal? A los pies tiene una pedalera en la que pulsa y es la distorsión del pedal. Eso no lo has visto, ¿no? Ah, pues en eso no me he fijado. Sí. Le pulsa y entonces ya es cuando el micro tiene el efecto de distorsión de la guitarra, ¿vale? No es tan... Sí, 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 Pues sí. mira, en eso no me había fijado. Claro, a ver, hay cosas que la voz puede hacer y cosas que ya están un poquito fuera, aunque mm, hay efectos con la voz que realmente son sorprendentes de que se puedan sacar, ¿eh? Que lo estás mirando, ¿no? A ver si te estoy mintiendo. Hombre, claro, Qué hombre, mamón. claro. Qué mamón. Michael Winslow, Led Zeppelin, a ver, si Sí, sí, sí. tiene... Hay que ver. No se fía de mí, ¿eh? No. Tener amigos para esto. Y es que al final. Nada, nada. Al final te voy a tener que. Escúchame, que no tiene pedalera, Que ¿eh? si tiene pedalera. Es que es, es cuando sacan un plano más alejado. Pero que sí. Te lo puedo asegurar de que tiene un pedal. Hmm. De hecho, el pedal creo que está como medio escondido por la mesa. Pero que es que no es la primera vez que lo hace Ya. y tiene un pedal, no, no pasa nada. Es decir, sigue No, siendo. no, escucha, si lo que pasa es que, claro, no, yo no había visto el pedal. Sí, es verdad que se estira la pierna y... Sí, 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 sí. Vamos, este vídeo sí lo he visto varias Ya. veces. Sigue siendo un beatboxer estupendo. Eh, Además que con los años que tiene, que en su época yo creo que era de los poquitos que había. De hecho, le conocíamos como el negro de los ruiditos por aquí. anda, que vaya De Loca tela. Academia, Te estás de, coronando, David. de Loca Academia de Policía. Yo al principio pensaba que. Yo al principio Que eran pensaba. efectos de sonido, ¿no? Sí, 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 que eran efectos de sonido. De hecho, por ejemplo, este Michael Winslow actuó en lo de America's Got Talent, ¿vale? Ujú. Y directamente al lado de su taburete tiene una pedalera así de grande. ¿Sabes lo que te digo? Que Ya, sí. ya. Lo que pasa que cuando va a un programa de televisión, como el que tú me has citado anteriormente, ¿vale? Son más disimulados y lo esconden más y tal para que no se vea, ¿sabes? Ya. Pero que está ahí. De hecho, te he mandado el vídeo para que lo puedas ver, ¿vale? Dale por la mitad del vídeo y verás una pedazo de pedalera así de grande. Bueno, No, no, sí, sí, ya, ya he visto, además que he visto que además estira la pierna izquierda sí, sí, lo que pasa y es que que digo, todo sí, sí, es muy disimulado y tal. Pero sí, este hombre, el que estamos ahora reaccionando, hace todo tipo de sonido. Yo entiendo que tanto micrófono, aparte de impresionar visualmente, eh, hay micros que recogen, es como en las baterías, ¿no? Hay diferentes micros que recogen diferentes frecuencias, que unas son mejores que otras, para recoger los graves, que si los agudos, los medios y demás, para que después la mezcla, cuando la escuchamos nosotros, sea más impresionante. Tiene el micro principal, que es el Shure SM7B, que es precisamente este, y luego, que es el que recoge la voz, em, más, principal. sí, la voz principal, el espectro sonoro de los rangos normales de voz, y después con los efectos sonoros que hacen, que no es, digamos, la voz cantada normal, pues para eso están todos esos micros de ambiente. Bueno, vamos a seguir. Es una locura lo que hace este hombre. Es increíble. Am I the only one who cries?
took myself away from class. I can see the merry time. I look in your eyes. Look in your eyes. Ahí lo llevas. Que creo que el tema de la guitarra lo hace sacado un sonido nasal. La falta de decir, ahora vas y lo tuiteas. Sí, 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 sí. Madre mía, Claro, ¿eh? ahí tiene que controlar muy bien la voz de cabeza, la voz de garganta, la voz de diafragma, entonces, para poder ir sacando sonidos de diferentes partes y que tenga una resonancia característica a cada tipo de sonido que quiere buscar, ¿no? Eh, Solamente por el tema de la voz en sí, es muy buen cantante. Sí, sí, no, Es Lo que ocurre que canta muy bien, sí. canta Lo que muy pasa bien, que, claro, pero tal vez cantando así solamente no podría destacar entre un mercado tan salvaje de artistas, ¿no? Pero claro, haciendo esto de pronto, ¡buah! Pues te quedas alucinado. Como siempre, Jaiki nos sorprende y nos trae claro, Haiki vídeos. nos deja siempre con Sí, la misma cara que una cabra asoma a un barranco. Pues, claro, nos quedamos aquí embobados, aquí como diciendo, ¿esto qué es? Yo animo a la audiencia a que vaya recopilando este tipo de frases de David, ¿vale? Da para camiseta. Da para camiseta. Eh, Sí, sobre todo con una cara nuestra. Así. Rock and eh, Reactions. sí, La sí. misma cara que una cabra asoma a un barranco. Tú da ideas. Tú da ideas. Bueno, amigos, nos ha encantado. Jaiki, gracias por patrocinar la reacción. Se agradece el like, suscribiros, la campanita. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.